Cinética de la catálisis enzimática. Las enzimas proporcionan estados de transición alternos. Igual que en toda catálisis verdadera, las enzimas se recuperan sin cambio después que la reacción termina. No obstante, durante el proceso las enzimas participan de manera directa en la formación de estados de transición. De manera típica, los estados de transición enzima-sustrato están en niveles energéticos significativamente menores que los estados de transición cuando la misma reacción procede en ausencia de catálisis enzimática. Por tanto, un factor importante que contribuye a la capacidad de una enzima para acelerar la velocidad de una reacción dada es que el diferencial de GF para formar un estado de transición enzima-sustrato sea bastante menor que la diferencial GF. Este símbolo también parece diferencial de energía libre de Gibbs. Después voy a leer en Wikipedia esas definiciones. Por tanto, un factor importante que contribuye a la capacidad de una enzima para acelerar la velocidad de una reacción es el que la diferencial de GF para formar un estado de transición enzima-sustrato sea bastante menor que la diferencial GF para la reacción no catalizada correspondiente. De otra manera, las enzimas disminuyen la barrera energética en una reacción. En consecuencia, una proporción mayor de moléculas de sustrato son capaces de reaccionar. Sin embargo, nótese que si bien las enzimas afectan al diferencial G sub F, no modifican a diferencial G. La diferencial G0 de la reacción global es igual esté catalizada o no por enzimas. Sin embargo, a que la constante de equilibrio para una reacción química es una función del cambio de energía libre estándar para una reacción diferencial G0 igual a menos RT en constante de equilibrio. Se deduce que en las enzimas y otros catalizadores no tienen efecto sobre la constante de equilibrio para una reacción. Las enzimas catalizan la formación o rotura de enlaces covalentes. Para la reacción de transferencia de grupo D con G más O equivalente a A y G más D, un grupo, el G, es transferido de un donador DG a un aceptor A. La reacción global comprende tanto la rotura del enlace DG como la formación de un nuevo enlace AG. Las reacciones de transferencia de grupo catalizadas por enzimas pueden representarse de la siguiente manera: DG D sale, enzima o G hace que se una A con G. Esto enfatiza tres características importantes de las reacciones de transferencia de grupo catalizadas por enzimas. Cada reacción parcial comprende tanto la rotura como la formación de un enlace covalente. La enzima es un reactante coequivalente con DG y con A. Si bien en la reacción global la enzima actúa de manera catalítica, es decir, se requiere solo en oligocantidades y puede recuperarse sin cambio cuando la reacción ha terminado, para cada reacción parcial la enzima es un reactante estequiométrico, esto es, se requiere una proporción molar 1 a 1 con los demás reactantes. Numerosas reacciones bioquímicas adicionales pueden considerarse casos especiales de la transferencia de grupo en la cual D, A o ambas pueden estar ausentes. Por ejemplo, reacciones de isomerización, como la interconversión de glucosa 6-fosfato y glucosa 1-fosfato, podrían presentarse como reacciones en las cuales tanto D como A están ausentes. S con las enzimas se une a la enzima, la S, y acá P. Los complejos enzima S participan en la catálisis. Las representaciones anteriores todavía no son suficientes para enfatizar otra característica fundamental de las reacciones catalizadas por enzimas: la participación en la reacción global de dos o más formas intermediarias del complejo enzima S y la participación consecuente de un conjunto de varias reacciones parciales secuenciales. Una representación de una reacción de transferencia de grupos que enfatiza esta característica podría ser DG sale D enzima G, en la cual enzima G y enzima G asterisco y enzima G doble asterisco representan
sucesivamente los complejos de enzima S formados durante la reacción global. Las enzimas incrementan la proximidad del reactivo y la concentración local. Para que cualquiera de las reacciones anteriores tenga lugar, todos los reactantes deben encontrarse uno del otro a una distancia que posibilite la formación de enlaces o rotura. Para una solución química homogénea en ausencia de catalizadores, la concentración de las moléculas reactantes es constante en toda solución. Esta condición ya no se cumple después de introducir un catalizador. Los catalizadores tienen sus propios dominios de superficie para unirse a las moléculas reactantes, aunque este enlace es un proceso reversible. La constante global de equilibrio para la unión favorece fuertemente las formas enlazadas más que las libres de moléculas reactantes. De manera cualitativa, esto podría representarse así: reactante más catalizador, complejo reactante catalizador. Cuantitativamente se podría expresar la fortaleza de la relación entre un reactante R y un catalizador C en términos de la constante de disociación K sub D para el complejo RC, o la constante de equilibrio para la reacción RC R más C, constante de disociación molar RC sobre R menos C molar. Así, un valor bajo para constante de disociación representa un complejo RC fuerte. Una consecuencia importante es que cuando un reactivo se une a un catalizador, este aumenta la concentración del reactante en un área localizada de la solución, por arriba de su concentración en solución libre. De este modo ya no tratamos con una solución química homogénea, sino heterogénea. Si el catalizador para una reacción bimolecular, dos reactantes, se une a ambos, la concentración local de cada uno aumenta en razón de un factor que depende de su afinidad individual, valor K sub D, por el catalizador, puesto que la velocidad de la reacción biomolecular global es A más B. Es AB, es como se ve, proporcional a la concentración de ambos A y B. La fijación de los dos A y B por el catalizador puede conducir a un incremento enorme, varias miles de veces, en la velocidad de la reacción global. La catálisis se produce en el sitio activo. Una propiedad esencial de las enzimas es su capacidad para fijar los reactantes, la cual se acompaña de incrementos en la concentración local de estos y por ende en la velocidad de reacción. Las enzimas son catalizadores extremadamente eficaces y muy selectivos. Para comprender estas propiedades distintivas de las enzimas, se ha introducido el concepto in situ activo o catalítico. Acá dice el asterisco que en muchos textos se establece una equivalencia entre los sitios activos y catalíticos de las enzimas. Hay sobre estos otros sitios activos que se relacionan con la regulación de la actividad enzimática más que con la enzimología intermediaria del proceso catalítico. El gran tamaño de las proteínas en relación con los sustratos condujo al concepto de que una región restringida del enzima, el sitio activo, se ocupaba de la catálisis. Inicialmente era extremadamente enigmático para los bioquímicos el por qué las enzimas eran tan grandes cuando solo una porción de su estructura parecía requerirse para unirse con el sustrato y para la catálisis. Hoy en día se reconoce que una porción mucho mayor de la proteína actúa recíprocamente con el sustrato que la que se suponía antes. Cuando aparece también la necesidad de sitios alostéricos de igual tamaño, ya no debe sorprender el tamaño de las enzimas. El modelo de un sitio catalítico rígido explica muchas de las propiedades de las enzimas. El modelo de un sitio catalítico propuesto por Emil Fischer representó la acción recíproca del sustrato y la enzima en términos de la analogía de una cerradura y llave. Este modelo de cerradura y llave, o modelo de plantilla rígida, todavía es útil para entender ciertas propiedades de las enzimas, por ejemplo, la unión ordenada de dos o más sustratos, o la cinética de una curva de saturación del sustrato simple. Los sustratos inducen un cambio de conformación en la enzima. Una característica desafortunada del modelo de Fischer es que implica rigidez del sitio catalítico. Un modelo más general es el del ajuste inducido de Koshland, el cual ha recibido un considerable apoyo experimental. En el modelo de Fischer, que presume que el sitio catalítico está prefigurado para adaptarse al sustrato, en el modelo de ajuste inducido, el sustrato induce un cambio en la conformación de la enzima. Esto alinea los residuos de aminoácidos y otros grupos de la enzima en la orientación espacial correcta para la combinación del sustrato, la catálisis o ambas. En el ejemplo de la figura 9.4, que dice representación bidimensional de un ajuste inducido por un cambio de conformación en la estructura de la proteína. Obsérvese las posiciones relativas de los residuos clave
antes y después de la unión del sustrato. Las posiciones relativas de los residuos clave han variado. En el ejemplo de esta figura, los grupos hidrófobos, porción rayada, y los grupos cargados, área punteada, bueno, esta puede ser rayada, se encuentran implicados en la combinación del sustrato. La fosfoserina P y el ácido sulfídrico SH de un residuo de cisteína intervienen en la catálisis. Otros residuos no implicados en proceso alguno están representados por los de lisina y metionina. Vamos a ver esas figuras antes de continuar. Representación de la formación de un complejo enzima S de acuerdo con la hipótesis de la plantilla de Fischer. Es muy simple. Representación de la absorción sucesiva de una coenzima. Va uniendo en dos etapas. Coenzima E y de dos sustratos S1 S2 sobre una enzima en términos de la hipótesis de la plantilla. Se supone que la coenzima aporta un grupo esencial que se une al primer sustrato S1, el cual a su vez es necesario para unir a S2. En ausencia de sustrato, el grupo catalítico y el fijador de sustrato están separados por varios enlaces. La aproximación del sustrato induce un cambio en la conformación de la proteína enzimática, alineando los grupos correctamente para combinarse con el sustrato y para la catálisis. Al mismo tiempo, las orientaciones espaciales de otras regiones también están alteradas. La lisina y la metionina están ahora más juntas. Los análogos del sustrato pueden causar algunos, pero no todos, los cambios en la conformación correctos, como la figura 9.5. Representación de cambios de conformación en la proteína enzimática cuando ocurre la unión con el sustrato A o análogos inactivos del sustrato B y C. Cambio de conformación, la forma en la proteína enzimática cuando ocurre la unión con el sustrato en A o análogos inactivos del sustrato en B y C. Son análogos inactivos. Decía que la adherencia, los análogos del sustrato pueden causar algunos, pero no todos, los cambios en la conformación correctos. Al adherirse el verdadero sustrato en A, todos los grupos representados con círculos como círculos negros en todas las ilustraciones son alineados correctamente. La adherencia de un análogo del sustrato que es demasiado voluminoso o demasiado delgado induce una alineación incorrecta. La característica final es el sitio mostrado como una pequeña muesca a la derecha de la enzima. Tal vez se pueda imaginar una molécula reguladora uniéndose a este punto y bajando uno de los brazos polipeptídicos que portan un grupo catalítico. Entonces puede producirse la unión del sustrato, pero no la catálisis. Como se puede observar en el modelo de ajuste inducido, los residuos que comprenden el sitio catalítico pueden estar muy distantes entre sí en la estructura primaria, pero especialmente cercanos cuando se considera la estructura tridimensional terciaria. Muchos residuos aminoacilo participan en el sitio activo. ¿Qué partes de una enzima conforman y participan en su sitio activo? El sentido de esta pregunta se entiende mejor mediante el examen de las estructuras tridimensionales de un complejo terciario, 3 componentes, formado por una enzima y 2 sustratos. Sin embargo, incluso en el estado de cristales, si están presentes todos los sustratos se producirá la catálisis, lo cual complica la interpretación de los datos. Por tanto, se ha demostrado que es útil el examen de la estructura de los denominados complejos terciarios abortivos, compuestos de un sustrato y un producto, o de complejos enzima-sustrato análogos al inhibidor. Estos complejos, que no pueden pasarse por alto, proporcionan una estrecha aproximación al sitio activo durante el paso inicial de enlace con el sustrato en la catálisis. Estos estudios muestran que muchos residuos aminoácidos están en contacto con sustratos o con enzimas unidos y por tanto constituyen parte del sitio activo.
El tamaño amplio y el carácter tridimensional de los sitios activos determinan su visualización óptima en las pantallas de computadoras mediante programas que permiten girar la estructura en todas las direcciones, verlas en 3 dimensiones y acercar las partes que interesan. Las limitaciones de la hoja impresa tan solo permiten una representación imperfecta de los sitios activos. Sin embargo, se pueden establecer algunas generalizaciones. Los sitios activos a menudo se localizan en hendiduras. Para las enzimas que consisten en una subunidad única, el sitio activo a menudo radica en una hendidura de la enzima. Un ejemplo es la lisozima, enzima presente en las lágrimas y en el moco nasal, la cual lisa las paredes celulares de muchas bacterias gram-positivas transmitidas por el aire. Está constituida por una sola cadena polipéptida de 129 residuos y tiene una profunda hendidura central que alberga un sitio catalítico con 6 subsitios, los cuales enlazan varios sustratos. Esta es la figura 9.6. Representación bidimensional del sitio catalítico en la región hendidura de la lisozima. De la A a la F representan las fracciones glucosilo de un hexasacárido. Algunos residuos en la región hendida se muestran junto con sus números en las secuencias en la lisozima. Entonces los cuales se enlazan varios sustratos. Los residuos que originan la rotura del enlace se encuentran entre los sitios D y E, cerca de los grupos carboxilo de ASP52, GLU35. Al parecer este último cede protones al enlace acetálico del sustrato, en tanto que asparagina 52 con carga negativa estabiliza el ion carbón desde el lado posterior. El sitio catalítico de la ribonucleasa también radica dentro de una hendidura semejante a la anterior, a través de la cual se encuentra histidina 12 e histidina 119, residuos que según la evidencia química son el sitio catalítico. Los sitios activos de enzimas multiméricas pueden encontrarse en subunidades de interfase. Para ciertas enzimas que contienen múltiples polipéptidos o subunidades, el sitio activo se encuentra en la interfase entre estas. Los residuos aminoxilo de ambos sustratos contribuyen al sitio activo al servir para enlazar sustratos o para funcionar en la catálisis. Uno de estos ejemplos es la enzima HMG-CoA reductasa, que es la enzima limitante de la velocidad de colesterologénesis. Figura 9.7. Estructura de una subunidad única de HMG-CoA reductasa de la bacteria Pseudomonas mevaloni. La subunidad consta de 2 dominios, el más pequeño de los cuales, abajo a la izquierda, contiene un enlace nucleótido doblado compuesto de hoja beta y hélices alfa. Los residuos aminoxilo están numerados para facilitar el trazo del polipéptido desde su terminal amino hasta su terminal carboxilo. Obsérvese que el polipéptido inicia en el dominio grande, entra al dominio pequeño y al final termina en el dominio grande. Los residuos catalíticos se conservan mucho. Ciertos aminoácidos, en particular la cisteína y otros aminoácidos hidroxílicos, ácidos o básicos, tienen funciones claves en la catálisis. Estos residuos sirven como nucleófilos, como catalizadores generales básicos, o ácidos, o como aceptores de un grupo que está experimentando transferencia. Es probable que para todas las formas de una enzima que cataliza una reacción o una clase de reacción dadas, el mecanismo de reacción sea idéntico sin importar el tejido o forma de vida original. En consecuencia, los aminoácidos tienen funciones altamente específicas en la catálisis y hasta cierto grado los aminoácidos adyacentes tienden a mostrar una conservación elevada, inclusive entre géneros. El cuadro 9.1 muestra esta conservación de la estructura primaria en los sitios catalíticos de enzimas hidrolíticas relacionadas pero diferentes. Por su parte, el cuadro 9.2 aclara la conservación de tipos estructurales primarios a través de los géneros para la enzima biosintética HMG-CoA reductasa. No obstante, dado que un tipo estructural terciario puede construirse a partir de varias estructuras primarias diferentes, la estructura primaria global de las enzimas está mucho menos conservada que la terciaria. Múltiples factores que influyen en la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Temperatura. Aunque la elevación de la temperatura incrementa la velocidad de una reacción catalizada por enzimas, esto es verdad solo dentro de límites estrictos de temperatura.
El principio de velocidad de la reacción aumenta cuando la temperatura se eleva debido al incremento de la energía cinética de las moléculas reactantes. Sin embargo, al final de la energía cinética de la enzima excede a la barrera energética para romper los enlaces débiles de hidrógeno e hidrófobos que conservan su estructura secundaria terciaria. A esta temperatura predomina la desnaturalización con pérdida precipitada de la actividad catalítica. Por tanto, las enzimas muestran una temperatura óptima. No obstante, este no es un parámetro fundamental, ya que la temperatura óptima depende de la duración del análisis usado para determinarla. Es decir, mientras más tiempo se conserve una enzima a una temperatura a la cual su estructura es apenas estable, mayor probabilidad tiene de experimentar desnaturalización. Acá hay secuencias de los aminoácidos en la vecindad de los sitios catalíticos de varias proteasas bovinas. Las regiones que muestran son las situadas a cada lado de los residuos serilo S e histidilo H del sitio catalítico. Tripsina tiene la secuencia alrededor de la serina, así, y la secuencia alrededor de la histidina. La quimotripsina, diferente. La estructura primaria de algunas regiones de un sitio catalítico puede conservarse a través de los géneros. Se piensa que los aminoácidos mostrados aquí, redondeando al residuo glutamato E, actúan en la catálisis realizada por la enzima HM-CoA reductasa. Los residuos subrayados se desvían de la secuencia consensual de la enzima de mamíferos. ¿Se parecen? ¿A qué enzima? La glutamato E. Bueno, la enzima HMG-CoA. El factor por el cual la velocidad de un proceso biológico aumenta por un incremento de temperatura de 10 grados centígrados es el coeficiente de temperatura, o Q10. La velocidad de numerosos procesos biológicos, como la contracción de un corazón fuera de la cavidad torácica, casi se duplica con una elevación de 10 grados centígrados en la temperatura Q10 igual 2. La alteración en las velocidades de numerosas reacciones catalizadas por enzimas que acompaña a una elevación o caída de la temperatura corporal constituye una característica de supervivencia esencial para formas de vida como las lagartijas, que no conservan constante su temperatura corporal. Por el contrario, organismos homotérmicos como el ser humano toleran solo alteraciones estrictamente limitadas en su temperatura. Por tanto, los cambios en la velocidad de reacción en el ser humano, alteraciones en la temperatura, tienen escaso significado fisiológico, excepto cuando hay fiebre o hipotermia, dado que el aumento en el número de moléculas con energía cinética suficiente para superar la barrera energética ofrece escasas opciones para los organismos homotérmicos. Entonces, ¿cómo incrementan sus velocidades de reacción? La respuesta se apoya en la propiedad de las enzimas de abatir las barreras energéticas para las reacciones y elevar las concentraciones locales de reactantes. Para casi todas las enzimas, las temperaturas óptimas son iguales o mayores a las de las células en las que se encuentran. Las de microorganismos adaptados para crecer en aguas termales o en áreas oceánicas termales profundas muestran temperaturas óptimas próximas al punto de ebullición de agua. Esta es la figura que decía efecto de la temperatura sobre la velocidad de una reacción hipotética catalizada por enzimas. Porcentaje de la actividad máxima de la enzima y a temperatura, pero lo mejor es en la temperatura óptima. Vamos a continuar después con el factor pH.